Muchas gracias, señora presidenta, señorías presidentas de la FECAI, público asistente, medios de comunicación, rectores de las universidades públicas, a todos aquellos que nos quieren seguir a través de algunos de los canales, personal de la Cámara, estimados y estimadas portavoces y portavoces, muy buenos días a todos y a todas. Arrancamos el tercer debate del Estado de la Nacionalidad de esta legislatura. Pero déjenme que antes de comenzar con el debate hagamos un ejercicio de traer el futuro al presente. Y voy a ser muy claro. Les quiero hablar en esta primera parte como canario más que como presidente. Vemos lo que está sucediendo con el mundo bajo la presidencia de Donald Trump y nos llena de perplejidad. Y nos referimos a las guerras. Y en Canarias sabemos muy bien lo que son las guerras. Las guerras son fallecidos, víctimas, dolor, consecuencias. Por eso hoy, aquí y ahora, quiero hacer una declaración firme y contundente. Canarias está en contra de la guerra. Como saben, y es habitual, al comienzo de este debate se las ha distribuido y se ha hecho público un documento, un dossier, con todo el balance de gestión de a lo largo de este año de todas las consejerías y departamentos del Gobierno de Canarias. Por eso entiendan que en aras a la economía del tiempo no entre y vaya a entrar en todos los detalles y en todos los números de cada uno de los departamentos, que son muchos. Pero en ese ejercicio de transparencia y claridad lo hemos hecho público, insisto, a los medios de comunicación y está a disposición de todas sus señorías. Y también les quiero hacer en este comienzo un pequeño esquema para facilitar el seguimiento de la intervención, que es, comenzaré situando el contexto internacional de cómo hemos tenido que desarrollar la actividad gobernativa, mis compañeros y yo, a lo largo de este último año y en la gran parte de la legislatura. Pasaré a hacer una exposición de cómo nos hemos querido dotar y pertrechar para abordar los tiempos de dificultades que estamos viviendo. Haré un balance de la gestión del Gobierno del último año. Voy a distinguir 4 áreas, no hablaré departamento a departamento, sino 4 áreas, un área económica, un área social, un área territorial y un área de conocimiento, para terminar con las propuestas para finalizar este año que tenemos por delante y la legislatura. Así que con ese esquema, señorías, espero facilitarles el seguimiento del discurso. Es evidente, señorías, como decía al principio, que no corren tiempos fáciles. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nos hemos encontrado con que todo el orden nacional e internacional establecido, fruto de los grandes acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, ha saltado por los aires. Hablamos casi ya de desorden internacional. La llegada, la guerra arancelaria, poniendo patas arriba todo el comercio internacional, el desprecio a la soberanía de los distintos territorios y pueblos, el ninguneo a la Unión Europea y el último episodio hace escasamente 10 días, embarcarnos en una guerra del planeta con consecuencias todavía que están por ver. Si nos acercamos y vemos cómo la Unión Europea está respondiendo a estos retos, pues vemos que la Unión Europea no está estando a la altura. Está desdibujada, está descolocada y es incapaz de tener una única opinión y un único discurso frente a los retos que nos está tocando vivir. Parece que hemos vuelto a los tiempos donde la ley del más fuerte, o da igual lo que se haga, el fin justifica los medios, están imperando en el contexto internacional. Y eso es una mala noticia. Entre otras cosas porque hay voces discordantes dentro de la Unión Europea. Y como vamos viendo y hemos visto, en la definición de objetivos para el nuevo periodo 2028-2034 y en la definición de criterios de la propia Unión Europea, no corren tiempos favorables para estas islas y vamos a tener que remar y que pelear mucho para no perder el estatus adquirido. Si nos acercamos más a Madrid, vemos, señorías, como el panorama tampoco es muy beneficioso, más bien desolador. Nos encontramos que en unos tiempos donde se tiene que hablar de serenidad, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de posición del interés general de la ciudadanía por encima de todo, nos encontramos todo lo contrario.
Nos encontramos un gobierno que es incapaz no de aprobar, sino de presentar unos presupuestos. Nos encontramos una situación en el Congreso de los Diputados altamente crispada, una ausencia de diálogo, de capacidad para ponernos de acuerdo, una derrota tras otra en el Congreso de los Diputados y el interés general de la ciudadanía en un tercer o cuarto lugar, porque lo que impera es el relato, es el eslogan, es el resistir. Así que con ese escenario, señorías, pues hemos tenido que desarrollar parte de esta legislatura y este último año especialmente. Quiero hacer una referencia, porque he hablado del desprecio al derecho internacional, pero quiero hacer una referencia que creo que está pasando desapercibida para la ciudadanía, pero allí tenemos muchos canarios, y es la situación de Cuba, donde estamos viendo cómo un bloqueo está haciendo que casi 9 millones de ciudadanos vivan en la miseria y la indigencia y que estén asistiendo a una muerte silenciosa. Vaya por aquí el respeto y el apoyo a todos esos canarios que están en Cuba. Pues con todo ese escenario, señorías, lo que hemos hecho en el Gobierno es parar y reflexionar. Creemos que hay momentos en los que tenemos que atender al urgente, pero tenemos que ser capaces de proyectarnos a medio y a corto plazo, precisamente para no equivocarnos en las tomas de decisiones. Ser conscientes de lo que estamos haciendo con el tiempo que nos ha dado la ciudadanía. Ser conscientes de que alcanzar acuerdos no es debilidad, es todo lo contrario, es fortaleza. Ser conscientes de que Canarias no es una suma de cifras ni es un entramado jurídico y administrativo. Canarias es un país con memoria, con identidad y con legítimos anhelos de tener y de labrarse un futuro mejor para las generaciones venideras. Y en ese sentido, señorías, este debate es deseo del Gobierno que sea un ejercicio de reflexión colectiva. Aquí reside la soberanía del pueblo canario. Y, por lo tanto, al menos por nuestra parte, vamos a propiciar el espacio para encuentro, para diálogo y para alcanzar esos grandes acuerdos. Porque, ante todo, esto es un ejercicio de transparencia y de democracia. Y en ese sentido quiero comenzar lanzando 4 acuerdos que ya hemos hablado en esta Cámara y que creemos que van a ser determinantes no para el futuro de este Gobierno o de esta legislatura o de esta Cámara, sino para el futuro de las próximas generaciones de canarios y de Canarias. Creemos que en los tiempos que nos está tocando vivir, la financiación autonómica, la condonación de la deuda, el marco financiero 2834 de la Unión Europea y el decreto canario tienen que ser objetos de unidad de esta Cámara y de toda la sociedad canaria para poder desplegar en los tiempos que nos toca por vivir en el futuro, que no parece que vayan a ser muy tranquilos, un escudo social y económico para estas islas. Es determinante que tengamos como pueblo éxito en esos 4 retos que vamos a tener, insisto, en los próximos meses y a lo largo del próximo año. Y ahí yo apelo al ejercicio y a la responsabilidad de quienes estamos en la acción de gobierno y tenemos más responsabilidad que nadie, pero también a la responsabilidad de esta Cámara, los legítimos representantes del pueblo canario que están hoy aquí representando su soberanía. Porque, señorías, este primer cuarto del siglo XXI, con sinceridad, la lección que nos deja es que ya nada va a ser igual que antes. Todo lo que creíamos que era establecido, todo lo que pensábamos que iba a ser inamovible, ha saltado por los aires. Y reconozcamos que somos unas islas ultraperiféricas, alejadas del continente europeo, fragmentadas, y que todo nos va a costar más. Por eso es tan importante la unidad. Con esta reflexión voy a pasar a la evidencia de este contexto, cómo hemos decidido dotarnos desde el Gobierno de Canarias en esta legislatura para poder abordar los retos que les estaba definiendo. En primer lugar, necesitábamos, y voy a hacer referencia a 2 áreas que son transversales, Hacienda, que dirige mi compañera Matilde Asián, y Presidencia, Planificación, Administración Pública, que dirige mi compañera Nieves Lady Barreto, 2 áreas transversales con las que entendíamos que teníamos que establecer el músculo y el esqueleto del Gobierno de Canarias para poder responder a los retos que teníamos por delante. Empiezo por Presidencia y Administración Pública.
Recordemos que cuando llegamos al Gobierno, los ciudadanos de estas islas no podían ir a hacer una gestión a ninguna consejería. Las puertas estaban cerradas, había seguridad, había que pedir cita y si te cogían el teléfono y te la daban, a lo mejor podías acercarte. Cambiamos radicalmente eso. Queremos una administración abierta, cercana a la ciudadanía, lejos de distanciar a la administración pública del ciudadano, lo que hemos querido es acercarla. Y para eso, para tener la estructura administrativa, para tener el personal suficiente para abordar y aplicar las políticas que este Gobierno ha establecido como prioritarias, necesitábamos estructura. Eso nos ha permitido, señorías, pues, en este caso, priorizar áreas como la de sanidad, la de educación, la gestión de fondos europeos, la dependencia, entre otras, porque necesitábamos cambiar la realidad con la que nos encontramos a Canarias. Y paralelamente a esos retos necesitábamos tener una estabilidad económica y financiera para poder abordar los recursos económicos necesarios, la implantación de esas políticas. Es decir, tener presupuesto es importantísimo, pero también es importante tener la estructura funcionarial de nuestros trabajadores públicos para poder llevar a cabo la transformación que hemos querido hacer desde la sociedad. Ahí voy a poner solo algunos ejemplos, pero sacamos adelante el plan de prevención de riesgos laborales, hemos sacado adelante el plan de igualdad. La igualdad no solo es hacer discursos, es llevarla a cabo a las decisiones que toma la Administración, las decisiones que tomamos en el seno de las administraciones públicas, o el plan de ordenación de personal laboral. 15 años esperando, más de 7.000 personas han visto mejoradas sus condiciones y su estabilidad. Y, por supuesto, el compromiso presupuestario consecuente para poder llevarlo a cabo. Casi 400 millones de euros más en el capítulo 1. Y como somos conscientes de que en ocasiones la estructura administrativa y funcionarial es rígida y la realidad va por delante de lo que podemos ir las administraciones públicas, desde febrero está en exposición pública la Ley de Empleo Público, precisamente para dotarnos de una ley adaptada a los nuevos tiempos y que nos permita tener la flexibilidad y agilidad suficiente para responder a los retos, que, insisto, tal y como está el mundo, no sabemos ni cuáles van a ser, pero sí tenemos que estar preparados como administración pública. Eso era imprescindible combinarlo con una gestión seria y rigurosa de las finanzas de la comunidad autónoma. Hemos aprobado 3 presupuestos consecutivos, el último, el primero de todo el país que se aprobó en una comunidad autónoma. Tenemos, y ha sido con el sacrificio y las privaciones en ocasiones del pueblo canario, la menor deuda per cápita de todo el país, 2.818 euros. Y tenemos, porque es importante también responder como administración pública, el segundo periodo medio de pago más bajo de todo el país, 14,7 días. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce tranquilidad, por ejemplo, para las administraciones locales. Los cabildos de los ayuntamientos saben que hay un presupuesto, tienen con el tiempo suficiente, saben cuándo le van a llegar las transferencias, saben que le van a llegar puntualmente y saben las reglas de juego donde luego ellos van a tener que desarrollar su actividad absolutamente imprescindible en el mantenimiento del estado de bienestar. Eso significa que le damos un mensaje de tranquilidad al sector económico. Están en un contexto, en una comunidad autónoma fiable, confiable, estable, donde, con errores, que los cometemos muchos, saben que cuando toquen en la puerta va a haber alguien para dar una respuesta y que vamos a poder tener los recursos para hacerla. Porque eso nos permite alcanzar grandes acuerdos, como iré desgranando después a lo largo del debate. Y, por supuesto, le damos un mensaje a los mercados financieros. Canarias es la comunidad autónoma con el rating más alto de todas las comunidades autónomas de este país. Porque sabemos que estamos dejando una administración pública viable para los que vengan detrás. Esto no es el último que apague la luz o el último que pague la factura. No, no, no. Estamos gestionando con seriedad y rigurosidad porque lo que tenemos es que dejarle una comunidad mejor a los que vengan detrás. Más estable, más fiable y más confiable. Y eso es la estructura con la que nos ha permitido desarrollar la gestión de los departamentos que, como les dije antes, los hemos dividido en 4 bloques. Precisamente esa seriedad y rigurosidad es la que nos ha permitido, y empiezo ahora con el bloque del área económica, en el 2025 encadenar 3 ejercicios económicos consecutivos, creciendo por encima de la media de España y de Europa.
esa fiabilidad y esa seguridad y tranquilidad de que estamos bien respaldados. En el área de economía que dirige el vicepresidente del Gobierno y mi compañero Manolo Domínguez, es evidente que los datos acompañan. Hemos crecido, como les decía, en los 3 ejercicios económicos de manera consecutiva. El año 2025 cerraremos, todavía no son oficiales, pero en torno a un 3,5%. Eso ha permitido algo que anunciamos y anuncié en el debate de investidura. Necesitábamos correr más para acercarnos a la media europea. Si crecemos más que la media de España y crecemos más que la media de Europa, convergemos. Y ahí es donde hemos conseguido reducir en 8,9 puntos la distancia con la media de España. El PIB per cápita ha alcanzado el 79,2% de la media española y el 72% de la media europea. El mercado laboral ha crecido por encima de la media española y de la europea. Y en este caso, insisto, todo eso mezclado con una apuesta decidida por el empleo autónomo, por el pequeño y mediano empresario, que es el grueso del empresariado canario, que desde luego está dando unas evidencias de dinamismo y de generación de riqueza que en el mercado laboral veremos después cómo están impactando. Vemos además cómo hemos convertido la administración a costado y la inversión pública, que estaba congelada y que estaba apagada en el mandato anterior, en un elemento también dinamizador importante de la economía. El departamento que dirige, de vivienda, pero también básicamente de obras públicas, mi compañero Pablo Rodríguez, hemos visto cómo, por ejemplo, los visados de obra nueva en el año 2025 crecieron casi un 40%, o la licitación pública por encima del 33%. En estos momentos cerramos el año y abrimos con 410 millones de euros de la comunidad autónoma de licitación pública, el mayor importe de toda la historia desde que tenemos la sede. Y eso empuja también con el sector de la construcción a nuestra economía. ¿Cómo se traduce eso al mercado laboral, señorías? Pues se traduce al mercado laboral con, en el 2025, cerrar con un récord de 943.614 empleos de media durante todo el año. El departamento que dirige mi compañera Jessica de León, Empleo, pues al final estamos viendo no solo cómo nuestra economía es capaz de generar empleo por encima de la media de España y de Europa, sino que además ese empleo es estable, el 77,7% son contratos indefinidos, ese empleo llega a los jóvenes, tenemos el mínimo histórico de desempleo juvenil, el más bajo de toda España, y todo ese entorno genera un caldo de cultivo propicio para que además nuestra gente emprenda. Y nuestra gente emprende, y fíjense el dato, por primera vez en la historia tenemos más autónomos que desempleados en nuestras islas. El departamento que dirige el vicepresidente, que criticaron la Dirección General de Autónomos y no la entendieron, está teniendo sus frutos y de esos frutos nos beneficiamos todos. Vamos al principal sector económico, el turístico, que también Jessica de León, mi compañera, dirige. Hemos visto cómo hemos cerrado el 2025, también 18,5 millones de turistas, récord. Hemos visto que el volumen de facturación ha sido de 24.431 millones de euros, récord. Pero es evidente que el mercado empieza a dar síntomas de madurez y de enfriamiento, porque es imposible crecer sin límites. Y frente a eso, el departamento que dirige mi compañera, la consejera Jessica, ha hecho un esfuerzo normativo para adaptar el sector a los nuevos tiempos que nos están tocando vivir. Y no ha sido fácil. Ha sido complicado. Y sabíamos, y ella sabía perfectamente que no iba a ser fácil. Pero este Gobierno no ha venido a que las cosas sucedan. Ha venido a transformar la realidad y a llevar la senda de Canarias por donde creemos que tiene que ir. Y voy a poner del departamento solo 3 ejemplos. El primero, la ley de alquiler vacacional. La ley de alquiler vacacional, cuando llegamos al Gobierno, teníamos claro que es un producto que demanda la ciudadanía. Y como sector turístico y como destino líder y de prestigio, tiene que haber en Canarias alquiler vacacional. Ahora bien, ese alquiler vacacional se tiene que desarrollar en unas reglas de seguridad jurídica
y del standing del destino que queremos ser, que no teníamos regulado. Y fue difícil, fue complicado, incluso en lo personal para la consejera. Y quiero aquí agradecer y destacar el modo canario que tenemos que hacer las cosas, que recibió el apoyo unánime de toda esta Cámara, porque para ella fue difícil. Créanme que es un orgullo saber que a pesar de las diferencias y los discursos, somos capaces de estar unidos en lo importante. El segundo ejemplo, porque se va a ver también más adelante, ha sido la necesidad de que el sector turístico y la riqueza que genera se transfiera a las familias canarias. Y ahí, cuando llegamos en el Gobierno, en la primera feria de Fitur, en un foro de Exceltur, dijimos claramente, ya toca que se suban los salarios. Fuimos criticados, nos van el cargo, lo asumimos, pero estábamos convencidos de que después de la pandemia y con el efecto rebote y con lo que habían pasado con la inflación las familias, era importante que los salarios subiesen. Yo hoy tengo que decir que en este 2025, y quiero lanzar ese mensaje a las patronales y a los sindicatos, porque aquí también en la concertación social tenemos el modo canario, aquí sí hay diálogo social, y con la mediación de la consejera, cuando se le requirió, que no es lo mismo que la intervención, se consiguieron cerrar en este año 2025 2 convenios, uno en cada provincia, con subidas salariales de 2 dígitos. Eso se va a transferir y se transfiere, y se ha transferido con las subidas de los salarios en Canarias por encima de la media de España. O incluso el crecimiento de la productividad por tercer año consecutivo por encima de la media de España también. Y el tercer mensaje que quería resaltar del sector turístico es que necesitamos una ley que vertebre y adapte el sector a la modernidad y hacia los nuevos tiempos que nos están tocando vivir. Y esa ley, que data del año 2025, 31 años antes, es la que vamos a trabajar y a la que se está trabajando el Departamento de Turismo, también con los sindicatos y con las patronales, en la búsqueda del diálogo y en la búsqueda, por supuesto, de lo mejor para Canarias. Y como se hizo también en el alquiler vacacional, con la FECAN, con la FECAI y con los agentes sociales. En materia económica, o en el bloque económico, paso a hablar ahora del sector primario, agricultura, ganadería, pesca y soberanía alimentaria. Cuando llegamos al departamento, señorías, se le adeudaba al sector primario, en el caso de la isla de La Palma, pero también con carácter general, partidas importantes del POSEI adicional. Ese POSEI, que como ustedes saben, le compete al Estado tener que ponerlo en su presupuesto, que está en los del 23, que le compete al Estado transferir para que se pague, y hemos hecho un esfuerzo en los últimos 3 años de 24,9 millones de euros para poner el dinero desde Canarias que el Estado no ha puesto a través del POSEI adicional. Hemos acompañado al sector. El departamento lo dirige mi compañero Narváez Quintero, perfecto conocedor del departamento porque ya ha sido consejero de Agricultura en el mandato 15-19, y hemos acompañado al sector en los principales retos. El relevo generacional, habilitando ayudas, la competencia desleal, reivindicando las cláusulas espejo, la revisión del propio POSEI, que tenemos que defender en Europa, y espero contar con el apoyo de toda esta Cámara, o en la comercialización y la adaptación a los requisitos múltiples que desde la normativa europea se está poniendo y que en muchas ocasiones asfixia al agricultor, al pescador o al ganadero. De ahí que a través de gestión del medio rural no solo los acompañemos en la internacionalización de los productos, estamos sacando productos y están compitiendo con muchísimo nivel a nivel internacional, porque teníamos que buscar mercados ante la política arancelaria de Donald Trump, mercados nuevos. Y también, por supuesto, estamos ayudando con toda la logística, que en muchas ocasiones, desde lo pequeño que es el sector y en este caso los productores individuales, no podemos llegar a través de gestión del medio rural. Todo eso, señorías, unido a una apuesta decidida por la conservación de nuestra pesca tradicional, los atuneros cañeros, donde hemos habilitado recursos, la isla de Lanzarote es un claro ejemplo, recursos extraordinarios para poder abordar, primero, la subida del combustible, pero también, a veces, compensar y que puedan sobrevivir con la desigual o injusta, si me permiten, en este caso, distribución de la cuota del atún rojo. Hemos enlazado, porque
necesitábamos que el principal motor del sector turístico, del sector económico de Canarias, el sector turístico, tirase de dos sectores fundamentales, el primario que dirige, en este caso, el de Álvaro Quintero, pero también el sector industrial, que dirige el vicepresidente del Gobierno, y donde ahí no solo hemos acompañado al sector, seguimos apostando por el lechón Canarias, seguimos habilitando compensaciones, deducciones, para que se pueda desarrollar la actividad industrial en las islas, que es fundamental, por no solo el empleo que genera y lo que representa para poder tener el autoabastecimiento en el sector primario y en la industria, sino también por la calidad del empleo y la retribución del mismo. Y en ese sentido, abriéndonos a nuevos departamentos, como puede ser el ya tradicional del cine, pero también los gaming y los productos audiovisuales y las películas de animación, sino que además hemos lanzado un mensaje alto y claro que tampoco nos duele en prenda, señorías, y es la defensa a ultranza de nuestro AIEM. Y el sector sabe perfectamente que este Gobierno va a defender el AIEM. Y sabe que también lo vamos a actualizar y lo vamos a mejorar y lo vamos a conducir hacia los futuros nichos de economía y de empleo que va a haber. Pero tenemos claro que en un mundo donde todo el mundo está poniendo aranceles, no vamos a dejar desprotegido ni nuestro sector primario ni nuestro sector industrial. El departamento que dirige también Álvaro Quintero, que sepan, será uno de los objetivos, está elaborando precisamente para darle seguridad jurídica a todas aquellas explotaciones, está elaborando un informe jurídico para ver si es posible legalizar todas y cada una de aquellas que están en el suelo, obviamente, donde puede desarrollarse la actividad, de un golpe todas las producciones agrícolas y ganaderas que en estos momentos tenemos pues, en proceso de legalización y que está siendo altamente complejo. Hasta aquí, señorías, termino con el bloque económico. Que, como bien he dicho, tienen en el informe muchos más datos y una memoria mucho más pormenorizada de todo lo realizado. Pero ahora bien, ¿cómo conseguíamos que toda esa actividad económica, macroeconómica, que francamente es de los mejores momentos de nuestra historia, lo traducíamos a los indicadores sociales, a las familias canarias? El reto era conseguir que esas macromagnitudes llegasen a la micromagnitud y se tradujesen en la mejora de los indicadores sociales de Canarias. Y ahí tengo que decir que si bien este Gobierno no se resigna y le parece inaceptable que tengamos uno de cada 4 canarios en exclusión social, no tenemos que dejar de ver que ese dato es el más bajo de toda la historia. Hemos conseguido, entre todos, la sociedad canaria, las empresas, los sindicatos, los agentes sociales, el tercer sector, no el Gobierno. El Gobierno ha colaborado, pero no ha sido protagonista de nada. Hemos conseguido que esos datos económicos se traduzcan en una menor pobreza, en una mejor carencia material severa, en unos mejores indicadores sociales. Hoy podemos decir que todos los indicadores sociales, AROPE o el FOGASA, el último de Cáritas, si bien los datos son preocupantes y no nos conformamos, no tenemos que dejar de ver que estamos en el camino correcto, porque esos datos económicos que yo les he dicho ahora se han traducido en una mejora social. Insuficiente, sin lugar a duda. ¿No nos conformamos? Por supuesto. Y de hecho el departamento que dirige mi compañera Candelaria sigue trabajando por mejorar procedimientos y por llegar a más familias. Pero insisto, creemos que estamos en la senda correcta. Y ahí les voy a dar datos. Por ejemplo, la renta media por persona, no el PIB per cápita. El PIB per cápita es el PIB dividido por la población. La renta media por persona ha tenido la mayor subida de toda la historia. Estamos en el 91% de la media española, a tan solo 9 puntos de la media. Pero es que además, si nos vamos a la carencia material, social y severa, estamos en el mínimo histórico desde que están haciéndose los estudios. Si nos vamos al porcentaje con hogares con mucha dificultad para llegar a final de mes, somos la segunda comunidad de toda España que más ha bajado ese ratio. Pero es evidente, señorías, que esos datos son inaceptables. Y este Gobierno no nos conformamos. Por eso necesitamos instrumentos como el Decreto Canario, que les dije al principio, porque ese es el escudo social y económico para poder seguir penetrando y ahondando. ¿Y hasta dónde queremos llegar? Pues nos gustaría llegar al menos hasta la media española,
Y si es posible mejorarla, pero tenemos que ser conscientes de cómo islas estamos alejadas y que tenemos hándicaps que dificultan la gestión pública y también la gestión privada. Pero tenemos que aspirar a mejorarlo. Ahora, repito, si bien es cierto todo eso y no nos conformamos, es verdad que los datos están en sus mínimos históricos. Y uno de los principales problemas que tienen las familias canarias, las españolas y las europeas, es el de la vivienda. El departamento que dirige mi compañero Pablo Rodríguez, cuando llega, lo que teníamos claro es que con las mismas recetas íbamos a obtener el mismo resultado. O cambiábamos las reglas de juego, o si me permiten, tratábamos de romper y empezar desde cero, o el resultado iba a ser el mismo. Y en ese sentido, lo que quiere la gente es poder tener acceso a una vivienda en alquiler o en propiedad a un precio razonable. La gente joven quiere poder emanciparse cuando tiene un puesto de trabajo, porque hoy estamos viendo que tener un puesto de trabajo fijo y estable no es garantía ni de bienestar ni de poder desarrollar tu vida. Y para eso era imprescindible que bajásemos el precio de la vivienda. Y para bajar el precio de la vivienda necesitábamos más oferta, construir más vivienda, pero también regular la demanda, porque estamos viendo cómo más de 1 de cada 3 viviendas que se venden en Canarias la compra un extranjero. Y ahí intervenimos. Primero, transformación jurídica del suelo para ponerlo a disposición de vivienda. En segundo lugar, ya tengo el suelo. ¿Qué necesito? La licencia del ayuntamiento, y aquí hay muchos alcaldes y alcaldesas. Pues un decreto que facilite el trabajo a los ayuntamientos que están asfixiados y que a través de los colegios profesionales y a través de las entidades colaborativas podíamos reducir los tiempos de la obtención de licencia. ¿Qué necesitamos? Financiación. Pues ahí está el modo canario en Madrid. Conseguimos poner de acuerdo a los 2 principales partidos de este país para modificar el REF y que la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, se pudiese materializar en la construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque eso permite que aquellas empresas, principalmente de todo tipo, pero muchas del sector turístico, que están teniendo beneficios, los pudiesen materializar y construir viviendas para sus trabajadores, para los canarios. Porque eso es lo que ha movido toda la acción política de este departamento. Vivienda para los canarios. ¿Qué necesitábamos también? Facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda. Hipoteca joven, avales, ayudas para ese 20% que no te da la hipoteca porque te da hasta el 80%, poder llegar un 10%, porque los jóvenes no tienen capacidad de ahorro para poder poner un 20% de la vivienda ahora mismo. Y ahí trabajamos en ese campo. En la parte de la demanda, bien. Creo que la parte de la oferta nos está dando, o estamos empezando a ver datos positivos. Año 2024, más de 4.000 viviendas produciéndose en Canarias. A 2025, más de 5.000. Esperamos acabar con más de 6.000 en el 2026. Y en la parte pública que nos tocaba de rehabilitar, construir, tenemos en estos momentos casi 4.000 viviendas públicas en este momento construyéndose, rehabilitándose y habilitándose. En la parte de la demanda, ayer aprobábamos en el Consejo de Gobierno, primero, que para ser beneficiario de una empresa pública tienes que residir 12 años de manera ininterrumpida o 15 si se interrumpe. Vivienda para los canarios, señorías, vivienda para los canarios. Hemos puesto sobre la mesa una modificación legal con los ayuntamientos, trabajada con las 2 universidades públicas, de modificar la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Sostenibilidad y Racionalidad de las Administraciones Públicas del año 2013, para dotar a los alcaldes y a las alcaldesas de la capacidad de, en las zonas que ellos determinen, poder decir que ahí se limita la compra de vivienda a residencia habitual o alquiler habitual. Es decir, si hay alguna zona objeto de la especulación, generalmente de capital extranjero, porque los canarios no tienen las capacidades, poder decir, aquí, si usted quiere una vivienda, la tiene que destinar obligatoriamente o a vivir usted o a alquilarla para alguien que viva. No vamos a permitir especulaciones mientras los canarios no tengan vivienda. Y también nos hemos embarcado en una batalla compleja y difícil, que al principio se nos tachó, en esa estrategia canaria de la vivienda en Europa, se nos tachó de ocurrentes. Pero la realidad es que el Gobierno de España ha asumido esa estrategia canaria. Y vamos a establecer límites en el derecho europeo, porque ya hay otros países que los tienen, para poder limitar la residencia en nuestras islas.
Y va a ser una batalla compleja, dura, pero el marco nuevo que se está abriendo legislativo en la Unión Europea nos da una ventana de oportunidad. Y es un debate que está en Europa también. Es un debate que está en el Comité de las Regiones. Y creemos, porque hemos contratado un despacho jurídico junto al de la consejería que dirige Pablo Rodríguez y Matilde Sián, para poder poner sobre la mesa una norma que no prohíba, porque no queremos prohibir, pero sí queremos limitar. No podemos seguir creciendo a 20.000 ciudadanos al año en esta cifra. Como insisto, no es fácil, no hemos venido a vender recetas milagrosas, no hemos venido a decir que vamos a arreglar el problema de la vivienda en 4 años, eso es mentira y quien lo diga miente, pero sí hemos producido un cambio de tendencia y hoy se están construyendo en Canarias más viviendas desde el año 2008 que hasta ahora. Desde el año 2008, cuando explotó la crisis de las hipotecas subprime y se cayó el sector de la construcción a mínimo, desde ese año, el año que más viviendas se está construyendo en este momento en Canarias es este. Insuficiente. Necesitaríamos en torno a 15.000 al año para satisfacer la demanda. Y vamos a estar en 6 o 7.000. Pero, insisto, la tendencia ha cambiado, el sector está caminando y el sector de la construcción, sin consumir más suelo, porque se puede rehabilitar, va a ser un elemento fundamental también para sostener el crecimiento económico que necesitamos para seguir generando empleo. Porque, como les decía, el sector turístico está empezando, sobre todo, dada la dependencia de Alemania y del Reino Unido, a tener indicadores más bajos. Veremos qué ocurre también después del conflicto bélico y cómo evolucionan los mercados. Pero nuestra obligación es estar preparados para poder dar respuestas a la ciudadanía. Entro a hablar de la dependencia, porque sí, nos tenemos que ocupar de los más vulnerables. Nos tenemos que preocupar de aquellos que tienen algún problema para poder vivir de manera individual, solos y sin tener que depender de nadie, y también nos tenemos que ocupar de aquellas personas que durante muchos años trabajaron y construyeron la Canarias que tenemos hoy y que es la que hemos heredado. Y ahí, exactamente lo mismo que vivienda. Cuando llegó mi compañera Candelaria al departamento, es evidente que, repitiendo con el mismo decreto y con las mismas recetas, íbamos a seguir teniendo dificultades para dar de alta a la gente en el sistema. Cuando cogimos el departamento estábamos en 782 días para responder a una petición. Hoy estamos en 391. Hemos dado 25.000 altas en el sistema en 30 meses, triplicando la capacidad mensual. Y hemos incorporado más de 500 personas a la evaluación de la dependencia. Pero además hemos cambiado las reglas de juego y también ha sido objeto de críticas legítimas. Antes tenías que ir a visitarlo, dar a conocerle el grado y después volver a ir para hacerle el plan individualizado, el PIA, el plan individualizado de acción. Ahora vamos y el evaluador lo hace las 2 veces. Estamos aplicando mecanización de procesos, inteligencia artificial, georreferenciación, cosas tan absurdas como tenías una lista, oye, pues si voy a ir a un barrio, a una zona determinada, si tengo los expedientes georreferenciados, hago la visita de todos. No tengo que ir, volver, ir al otro y volver, generando más productividad en las evaluaciones de la dependencia. Insisto, eso nos está dando su fruto. Y el objetivo, al final de la legislatura, será acercarnos a lo que marca la ley, 180 días. Esa es la meta que nos hemos fijado. Y hablando de la ley, también nos hemos fijado como meta que el Gobierno de España ponga el 50% que tiene que poner por la ley. Porque el año 2025 pusieron el 19%. De los 520 millones de euros que hay que invertir en dependencia en Canarias, al Estado le corresponden 260 y puso el 19%, escasamente 100. Necesitamos que todos cumplamos la ley porque esos recursos son de los canarios. Señorías, además, nos hemos embarcado en que, a la vista de que la esperanza de vida se alarga, a la vista que algunas patologías se cronifican, a la vista de que el estado de bienestar funciona y vivimos más y mejor durante más tiempo, nos hemos embarcado en una estrategia de atención domiciliaria, teleasistencia avanzada, porque lo que queremos es que aquellas personas dependientes o mayores que todavía tengan cierta autonomía
puedan envejecer y estar en su entorno, en su casa, con sus vecinos, con su tiendita de barrio, con su farmacia, con su gente de confianza y con sus familiares. Y ahí hemos hecho una apuesta decidida por la teleasistencia avanzada. 30 millones de euros para atender a 20.000 dependientes y personas mayores que van a poder estar tranquilos en su casa, en su hogar, y que junto con el magnífico trabajo que hacen los ayuntamientos de asistencia domiciliaria pueden tener dignidad en los días que les quede por vivir. Y ese trabajo en dependencia es el que creemos, con errores, con aciertos. Por supuesto que no estamos satisfechos de haber bajado de 782 días a 391. Pero no es menos cierto que tenemos los mejores datos de toda la historia de la serie histórica. Y no conformándonos, queremos, insisto, llevarlos a los 180. En materia de discapacidad, otra apuesta decidida del Gobierno. Por primera vez, una Dirección General de Discapacidad, algo demandado por el sector, una interlocución directa, sin estar con más departamentos, directa. El trabajo que se ha hecho de atención, de sacar la aplicación, de sacar el carné, de bajar las listas en las islas no capitalinas y en las islas capitalinas. Un acuerdo de los dos departamentos, Sanidad y Bienestar Social, aportando el Servicio Canario de Salud médicos para la evaluación. Esperamos que antes de que acabe el año, en las islas no capitalinas, todas las solicitudes que tengamos estén dentro del plazo de resolución de los 6 meses. Y en las islas capitalinas, donde el volumen es mayor, pues obviamente esperamos a dejar las listas de esperas a la mitad. Pero ya tienen un elemento directo. Y aprovecho y felicito a este Parlamento también y a la Comisión de Discapacidad por el magnífico trabajo de acompañamiento y de ayuda y de crítica también al Gobierno de Canarias en ese departamento. Tenemos claro y queremos acabar con esa reducción de listas de espera, pero también estableciendo el estatus de la persona facilitadora. Es imprescindible que esa persona facilitadora pueda acompañar entre las administraciones públicas y entre las gestiones a aquellas personas que tengan discapacidad. Y hablando de justicia social, hablando de cómo queremos colaborar y ayudar para que los vulnerables y los más vulnerables entre los vulnerables puedan tener dignidad, tengo que hablar de las pensiones no contributivas, señorías. Las pensiones no contributivas, evidentemente, no van a sacar a nadie, porque cuando hablamos del 25,2% de exclusión social, al menos yo que he sido alcalde le pongo cara a esas personas, porque siempre hemos dicho que la pobreza tiene rostro de mujer y además que la pobreza se hereda. Nadie puede vivir en esta tierra con una pensión no contributiva. Cuando hablamos de esas personas, de ese 25,2%, estamos hablando de estas personas, señorías, las que malviven con una pensión contributiva. Y este Gobierno ha querido, ha puesto en la Agenda Canaria, ha puesto en el Decreto Canaria, habilitar la posibilidad de que con recursos de los canarios podamos complementar esas pensiones contributivas. La respuesta del Gobierno de España ha sido amenazarnos con llevarnos al Constitucional y, por supuesto, el fracaso de ese escudo social que se llevó y que se ha rechazado en el Congreso de los Diputados. Señorías, no vamos a dejar de intentarlo porque creemos que es justo y necesario que con los recursos de todos los canarios podamos ayudar a esas personas a tener un poco de dignidad. Y no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de 44.000 personas en esta tierra, de las cuales casi 30.000 son mujeres. Son mujeres que trabajaron en el campo, pero no daba el campo para pagarles el autónomo, solo lo cobró el marido. Son mujeres que trabajaron atendiendo a sus familiares, a sus madres o a sus padres. O son mujeres que trabajaron limpiando casas y escaleras y que nunca se les dio de alta a la Seguridad Social. De esas personas son de las que estamos hablando y esas personas es a las que le queremos hacer justicia. Sanidad. Señorías, cuando Esther Monzón llegó al departamento, tenía una encomienda clara, tenía un objetivo claro, y era poner al paciente en el centro del sistema. Todas las decisiones que se han ido tomando en el departamento y que han evidenciado datos positivos de reducción de listas de espera, de valoración, de recursos económicos, de personal, han estado orientadas a que el paciente sea el objeto de todas las atenciones. Y hay que decir que estamos muy orgullosos de nuestro sistema público sanitario y de los trabajadores, que han cogido el reto como propio y están trabajando y produciendo con medios propios más que nunca antes en la historia.
61.000 consultas, 11.000 operaciones con medios propios que se ha incrementado. Y eso ha sido gracias a la implicación de los trabajadores y de las trabajadoras en este caso. Les voy a decir, obviamente, que hemos bajado la lista de espera quirúrgica un 12,4%. Por primera vez estamos por debajo, 109 días por debajo de la media de España en espera para una intervención quirúrgica, y hemos intervenido en todas y cada una de las islas. Quiero poner un ejemplo, ha sido muchas, pero quiero poner ejemplos en cada una de las islas, como el ciclotrón en Tenerife, como en Gran Canaria la licitación del edificio de las terapias avanzadas del Hospital Dr. Negrín con 31 millones de euros, como en Lanzarote la modernización del modelo asistencial del Hospital Insular, garantizando a la comunidad la atención a nuestros mayores, y otros servicios que se han ido abriendo. En Fuerteventura, para dar cobertura a Fuerteventura y a Lanzarote, el helicóptero, años y años demandando el helicóptero medicalizado. En La Palma hemos hecho un proceso de consolidación y estabilización de todo el personal que se desvió y se derivó con la erupción del volcán, generándole, por supuesto, en el área la estabilización de la plantilla en el Hospital General de la Isla de La Palma. O en La Gomera, con un refuerzo importante de la cobertura sanitaria mediante un nuevo dispositivo del Servicio de Urgencias Canario, reduciendo los tiempos de traslado a los hospitales de referencia. Y en el caso del Hierro, la mejora de la conectividad sanitaria, con un refuerzo del sistema aéreo medicalizado, garantizando así, por supuesto, evacuaciones mucho más ágiles ante situaciones críticas. Y La Graciosa, porque sí somos 8 islas. En La Graciosa también hemos dado una cobertura estructural dentro del nuevo sistema de transporte sanitario aéreo. En total, señorías, hemos pasado, insisto, de tener 36.395 personas en lista de espera quirúrgica a 32.131. Y como en ocasiones sé que a veces la anécdota o el caso complicado puede empañar el magnífico trabajo que hacen nuestros trabajadores públicos, yo quiero dejarles algunos datos, saben que me gustan dar datos, pero creo que nos dimensionan sobre el ingente trabajo que se hace en el sistema público canario sanitario. Mire, el año pasado se realizaron 150.000 intervenciones quirúrgicas, 3,5 millones de consultas y 955.000 pruebas diagnósticas. Insisto, con un esfuerzo importantísimo de producción con medios propios, con las 61.000 consultas y con las 10.000 pruebas diagnósticas incrementadas al trabajo que ya se hacía con medio propio. Estas mejorías, señorías, no son coyunturales, están siendo estructurales, porque estamos cambiando procedimientos, porque estamos estableciendo tranquilidad y estabilidad a las plantillas, y fruto de eso, los pacientes, obviamente, están mejor atendidos, que debe ser el objeto y el leitmotiv, como así es, de este Gobierno y de esta consejera, del Gobierno de Canarias. Pasamos, señorías, si quieren ahora, al Departamento de Educación que dirige mi compañero Poli Suárez. Ahí, señorías, cogimos un departamento que quizás por oportunismo electoral había matriculado a miles de niños de 0 a 3 años sin tener las aulas ni los profesores. Y lo primero que tuvimos que hacer es ponernos en marcha para tener la apertura de un curso escolar. Recordemos que llegamos a mitad de julio al Gobierno de Canarias y que el consejero se encontró con esa realidad. No solo tenía que poner en marcha un nuevo curso escolar, sino que además tenía que suplir de manera urgente y emergente el tener a niños matriculados sin profesores y sin aula. Y ahí el esfuerzo fue fundamental y quiero decir que todo el equipo de la consejería y los trabajadores públicos fueron conscientes de que lo importante es que cuando comenzase el curso esos niños pudiesen estar en sus aulas. Y con esfuerzos y errores y dificultades, así fue. Este departamento, que es un departamento fundamental porque la educación es la verdadera escalera social, es la que permite a una sociedad evolucionar, crecer, ser más justa y más solidaria, a lo largo de esta legislatura ha tenido incrementos presupuestarios, teniendo el mayor presupuesto de toda la historia de la democracia. ¿Y a qué se ha dedicado esos recursos? Pues obviamente al alumnado. Pero para atender al alumnado con dignidad y seguir estando orgullosos de nuestro sistema público, necesitamos bajar los ratios. Y después de años y años de demanda, este Gobierno, este consejero, ha bajado los ratios. Necesitábamos tener una política de becas que llegasen en tiempo y forma para que el lugar de nacimiento de cualquiera de los alumnos no fuese un impedimento para poder desarrollarse. Y ahí se ha introducido
las mejoras en la política de becas. Pero necesitábamos quitarle carga burocrática a los profesores. Y ahí está el programa Doramas para quitarle carga burocrática a los profesores y poder destinarse a atender a esos alumnos, no a rellenar papeles. Pero es que necesitábamos, después de años de crisis y de dificultades, mejorar nuestras infraestructuras, reducir la brecha tecnológica entre el alumnado. Y todo eso se ha hecho con un trabajo ingente, que además está empezando a tener resultados. Recibíamos el otro día, el consejero y yo, a los 2 mejores profesores de España, de la Universidad de La Laguna y de un colegio de ICOP, de esta isla de Tenerife. Pero es que en materia de formación profesional hemos ampliado los ciclos, el personal, más de 440 profesores, las familias, hemos facilitado el intercambio y la formación profesional dual y las relaciones entre empresas y consejería. Empezamos con 2.000 empresas en el programa y vamos por más de 5.000 empresas. Y recientemente recibíamos en las Spain Kills a medallas de oro, de plata y de bronce, chicos y chicas que han ido a competir y que van a representar a Canarias y a España, porque han ganado en Shanghái antes de que acabe el año. Porque la formación profesional en Canarias ya está pegando fuerte. Por supuesto que tenemos que seguir aprendiendo, no podemos caer en la autopresencia, pero ya nos hablamos de tú a tú con formaciones profesionales como la de Alemania o las del País Vasco. Y ese trabajo ha sido porque se ha conjurado el equipo de la consejería con los trabajadores y las trabajadoras públicas. Y, por supuesto, escuchando y atendiendo también a los representantes sindicales y escuchando sus demandas, que en ocasiones se pueden atender, en otras tienen razón, pero no podemos atenderlas, y en otras no tienen razón y lo discutimos y aceptamos la crítica. Pero siempre propiciando el diálogo, el entendimiento, el encuentro, y estando dispuestos a renunciar a parte de nuestras posiciones, porque, insisto, siempre es mejor un acuerdo en el que ganan las dos partes a no tener acuerdo y perder las dos partes. Y quiero terminar este departamento de área social hablando de un tema que ha sido, o ha estado presente durante toda la legislatura y parte de la anterior, que es la inmigración. Aquí quiero destacar, por un lado, el orgullo, como canario, no como presidente, como canario, que siento por la respuesta que la sociedad canaria le ha dado a este fenómeno. Cuando estábamos en nuestros peores momentos, cuando las llegadas eran incesantes, cuando en la isla del Hierro se triplicó la población de la isla con la llegada de inmigrantes, este pueblo canario y la inmensa mayoría de su clase política, aquí presente, y lo digo de verdad con orgullo y se me ponen los pelos de punta, estuvo a la altura de las circunstancias. Sometidos a muchísima presión, sometidos a la desesperación de no poder dar respuesta o la respuesta digna que se merecían, tanto los adultos como los menores. Sometidos al abandono de un gobierno de España que no estaba ni se le esperaba y un gobierno de Europa que no está ni se le espera y los caminos que lleva son para peor. En esos momentos, la clase política canaria, la sociedad canaria supo estar a la altura. Los medios de comunicación, y lo dicho, supieron estar con Canarias y con los más débiles, con los que huyen del hambre, de la muerte y de la miseria. Y estaban porque los veían bajar exhaustos de un cayuco. Y estaban porque tuvimos que ver cómo se volcó a 1,5 metros del muelle y murieron niñas y mujeres en la isla de Hierro, en la Restinga. Y ahí estuvo el pueblo canario. Por eso, su santidad el Papa vendrá en junio, porque quiere no solo poner foco en el fenómeno migratorio y en el África Occidental y el Sahel, sino también destacar la respuesta del pueblo canario en su conjunto a este fenómeno. Cuando las puertas se cerraban, su santidad el Papa Francisco, la Santa Sede nos abrió las puertas y puso el foco internacional en este fenómeno. Y el trabajo colectivo del tercer sector, de los medios de comunicación, del pacto migratorio que fuimos capaces de suscribir en esta Cámara y de la sociedad en su conjunto. Y permítame que siga haciendo especial referencia a la Isla del Hierro, porque han sido los que más presión han soportado y siguen soportando. Fuimos capaces de cambiar las cosas, fuimos capaces de modificar la ley. Y hoy, ese trabajo conjunto, con el Gobierno de España también, y con el ministro Ángel Víctor Torres, está dando sus frutos. Hoy están saliendo los menores. Hoy estamos mucho mejor que hace 1 año y medio. Y hoy, definitivamente, les podemos estar dando una respuesta mucho más digna. ¿Queda mucho por hacer? Sí.
¿Estamos donde estamos? También. Y estamos preocupados porque Europa sigue sin mirar para el Sahel. Y cuando vamos a Mauritania, a Gambia, a Senegal, a Marruecos, vemos cómo la presión sigue existiendo y en cualquier momento podemos volver a tener un brote de llegada de cayucos, sin lugar a dudas. Pero también es cierto que hoy estamos mejor preparados que cuando comenzamos esta legislatura. E insisto, no es mérito de este Gobierno, señorías, es mérito del conjunto de la sociedad canaria y es otro ejemplo de que el modo canario funciona porque cuando nos unimos conseguimos metas por muy lejanas y difíciles que parezcan. Paso al tercer bloque, que es el bloque de las áreas territoriales. Al final, empiezo por un asunto que es vital y que, desgraciadamente, por la guerra ilegal a la que nos ha metido Donald Trump e Israel, pues en estos momentos está siendo objeto de trending topic a nivel internacional, y es la energía. Es fundamental para un territorio alejado y fragmentado como el nuestro tener una política energética que garantice el suministro. Sin energía no hay agua, sin energía no hay actividad económica, sin energía no hay hospitales, sin energía no hay escudo social. Y este Gobierno, con el departamento que dirige mi compañero Mariano, decidió ponerse manos a la obra. Las políticas energéticas, la transición ecológica tiene que ser algo más que un discurso, tiene que traducirse en hechos. Y el equipo y el departamento que dirige Mariano ha conseguido dos cosas que nadie pensaba que fuesen capaces de conseguirse. Primero, sacar un concurso extraordinario para la energía, para la generación de energía ahí donde estamos más deficitarios, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Hoy ya se están instalando esos equipos y nos dan garantía para no repetir historias como la que tuvimos nada más llegar al Gobierno, que fue en la isla de La Gomera en el mes de julio. Por otro lado, sacar adelante el concurso general. No podíamos seguir con equipos de producción energética obsoletos, contaminantes, viejos, poco fiables, ni con instalaciones en medio de ciudades como puede ser Puerto de Rosario o Las Caletillas en Candelaria. Y necesitábamos sacar adelante ese concurso y poder tener una política para que, por supuesto, no de hoy para mañana, pero para que esa generación fuese más eficiente, más segura y nos pudiese permitir desmantelar instalaciones viejas, obsoletas, contaminantes y ruidosas que ya no tienen lugar en zonas y núcleos urbanos como se ha ido desarrollando en las distintas ciudades. Y eso se siguió con un gran trabajo del Gobierno de Canarias y también del Gobierno de España. Y también del Gobierno de España. Porque hay que ser justos y reconocer el trabajo bien hecho de todas las partes. En este caso, insisto, además nos encontrábamos con un sistema energético con 6 partes individuales, solo estaban conectadas la isla de Lanzarote y la de Fuerteventura por el cable, y también conseguíamos un hito con un trabajo colectivo de gobiernos anteriores y de este Gobierno, y que recientemente en la isla de La Gomera, en San Sebastián, presentábamos el cable que permitía conectar la isla de Tenerife con la de La Gomera, dotando de más seguridad a ambas islas y permitiendo también la penetración de energías renovables. Al margen, insisto, de esos retos que los destaco, verán en la memoria el trabajo que se ha hecho con la implantación del vehículo eléctrico, las ayudas, las compensaciones, que está siendo difícil y complicado, porque, en nuestra opinión, el método para gestionar los fondos Next Generation y los fondos que venían de Europa, centralizados en el Gobierno de España, nos han restado mucha capacidad a las comunidades autónomas para poder desarrollarlo. Esperamos y deseamos que, al igual que el Ministerio ahora está pidiendo una ampliación de plazo para sus proyectos, también se los conceda a las comunidades autónomas y poder seguir ejecutando los fondos europeos que tenemos en el departamento. Les decía que sin energía no había agua, departamento de agua. Llegamos al Gobierno, 3 islas en emergencia hídrica, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Tenerife y Fuerteventura, está aquí la presidenta del Cabildo, las dos, como presidenta de la FECAI, las 2 islas han salido ya de la emergencia hídrica. Tengo que decir que la colaboración y el trabajo conjunto con esos 2 cabildos ha sido ejemplar y magnífica, poniendo recursos y priorizándolos los cabildos y poniendo recursos el Gobierno de Canarias con el departamento que dirige mi compañero Manolo Miranda. Estamos en camino de poder resolver la emergencia hídrica de la isla de Lanzarote, pero estoy convencido, con esa apuesta decidida,
no solo vamos a tener agua de abasto, vamos a ser más eficientes porque tendremos muchas menos pérdidas. Al tener menos pérdidas podremos tener un precio mucho más razonable para la población y, por supuesto, el sector primario, que depende del agua, va a poder desarrollar su actividad. El sector primario, pero también el sector turístico y el industrial. El trabajo que se ha venido haciendo, a pesar de que todavía nos deben un convenio de obras hidráulicas en el Gobierno de España, 20 millones de euros, insisto, está teniendo su fruto. De las 3 islas, 2 están fuera de la emergencia hídrica y una, Lanzarote, está a punto de salir. También, no sé si es por la visita del Papa, hemos tenido la ayuda del clima, que nos ha llovido más. Y ahí es donde empezamos también, señorías, a abordar otro de los retos más importantes que tenemos para los próximos años, que es el reto demográfico. Creamos una viceconsejería específica que dirige y lidera mi compañero Manolo Miranda para abordar el reto demográfico. Y lo abordamos de la mano de las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos. Se convocó por primera vez en la historia la conferencia de presidentes con la participación de todos los cabildos y la FECAI, los departamentos afectados para abordar el reto demográfico y, por supuesto, la Federación Canaria de Municipios. Porque es evidente que creciendo más de 500.000 de habitantes desde el año 2000 hasta ahora, en Canarias tenemos un problema demográfico, pero que además ese crecimiento no ha sido homogéneo. Ese crecimiento nos ha generado alta tensión en las zonas turísticas o islas como Lanzarote y Fuerteventura o en las zonas turísticas de las islas capitalinas, nos ha generado mucha tensión en las capitales de las islas y, sin embargo, tenemos unas islas verdes donde la población, lejos de crecer, va disminuyendo. Necesitábamos abordar con las 2 universidades públicas canarias, introduciéndolo métodos científicos y académicos a la toma de decisiones y generamos unos grupos de trabajo donde estaban presentes las 2 universidades, la FECAN, la FECAI y el Gobierno de Canarias, y donde pusimos sobre la mesa un plan, una hoja de ruta, una estrategia demográfica. De tal forma que de ahí han surgido iniciativas que evaluábamos hace unos días con el consejero Narval Quintero y que hemos puesto en los presupuestos para continuar, como es el Dinamiza Rural. Porque tenemos, señorías, 46 municipios de los 88 con menos de 10.000 habitantes. Las poblaciones de las medianías se van envejeciendo y van disminuyendo. Y para poder fijar la población al territorio necesitamos economía. Y para necesitar economía tenemos que dinamizar las zonas rurales. Y para eso tenemos que apoyarnos en nuestro sector primario. Y para eso tenemos que acercar los servicios públicos a esas zonas. Porque así mejoramos la movilidad y no es necesario tener que estar cogiendo un vehículo y trasladándose a la capital o a donde esté la actividad económica para poder desarrollarse. Insisto, en esa estrategia, a la cual le quiero agradecer a las 2 universidades públicas que están aquí, sus rectores, a la FECAI, con la presidenta de la FECAI aquí presente, y a la Federación Canaria de Municipios, les quiero agradecer el trabajo y la implicación que han tenido. Ordenación del territorio. Una de las principales demandas de la ciudadanía es la simplificación administrativa. Necesitamos que la Administración sea más ágil, nos dé respuesta. Esa ordenación del territorio, que tiene que ser garantista de la protección de nuestro territorio, y así lo está haciendo, tenía que ser remozada junto con la estrategia de cambio climático y actualizada a los nuevos tiempos. Entrará en esta Cámara la modificación o la actualización de la Ley del Suelo, imprescindible y necesaria para ir reduciendo plazos que van desde la evaluación de los impactos medioambientales hasta la gestión del territorio y la facilitación a ayuntamientos y cabildos para la aprobación de los planes insulares y los planes generales. No tiene sentido que nos dotemos de unas normas que las propias administraciones públicas somos incapaces de llevar a cabo. En muchas ocasiones, las infraestructuras necesarias para mejorar el estado de bienestar de estas islas son retrasadas y postergadas durante mucho tiempo por trámites administrativos complejos, largos y tediosos. Es posible, porque ya se ha hecho, que podamos, desde el punto de vista con la inestimable colaboración de la Academia, de las universidades públicas, el trabajo de los funcionarios, mejorar, facilitar y agilizar esos procesos que permitan proteger el territorio, dar seguridad jurídica,
Pero allí donde nos decidamos a dar actividad económica, donde los ayuntamientos o donde los cabildos decidan que tienen que ir desde la implantación de las energías renovables hasta el suelo industrial, al suelo residencial, hasta los equipamientos deportivos, hasta las infraestructuras hidráulicas de saneamiento, de depuración, que podamos hacerlo en tiempo y forma. Porque lo que nos está ocurriendo es que la población y las necesidades y la demanda van mucho más rápido de lo que somos capaces de las administraciones públicas ir. Llegamos siempre tarde. Y generamos frustración. Diseñamos carreteras para un volumen de tráfico y cuando la inauguramos, ese volumen de tráfico ya está sobrepasado. Necesitamos ser ágiles y en ese trabajo, insisto, estamos, mi compañero Minoro Miranda, con otros departamentos trabajando. Seguridad. Necesitamos, para que haya bienestar social, seguridad, necesitamos que nuestra población se sienta segura. La apuesta decidida por el Cuerpo General de la Policía Canaria ha sido, sin lugar a dudas, por el departamento que dirige Nieves Lady Barreto, una apuesta la mayor de la historia de la democracia. Cogimos la consejería con 150 efectivos. Terminaremos este mandato con aproximadamente 600. Ese es el objetivo que nos hemos marcado. Pero además hemos atendido la demanda de los ayuntamientos. Hemos establecido procesos de selección conjuntos a las policías locales. Nos encontrábamos que las policías locales en muchos ayuntamientos no tenían la estructura, la capacidad para sacar unas bases y unas convocatorias. Como Gobierno hemos colaborado para hacerlas de manera conjunta. Hoy en día están trabajando y formándose conjuntamente el Cuerpo General de la Policía Canaria con las policías locales de muchos municipios con una formación de calidad adaptada a los nuevos tiempos. Muy difícil, por otro lado, porque son muchas las variables y las competencias que tienen y nos están permitiendo, obviamente, ir incrementando. Eso nos va a permitir que al acabar el mandato tengamos destacamentos y comisarías abiertas en las islas no capitalinas de este archipiélago. Porque sí, este Gobierno cree en islas iguales, no creemos en islas de primera y de segunda. Y por eso trabajamos para que, independientemente de la isla donde vivas o donde nazcas, puedas tener acceso a los servicios públicos a los que tienes derecho. Y un asunto que generó controversia, pero que tampoco dudó la consejera, en absoluto, porque lo tenía claro. Se generó un debate sobre la posibilidad de que los policías locales pudiesen ser interinos o no para facilitarlo. La consejera y el Gobierno de Canarias tienen perfectamente claro que no queremos más interinidades, que los cuerpos y fuerzas, que en este caso del Cuerpo General de la Policía Canaria, tenía que tener su plaza, porque es garantía de estabilidad y no vamos a repetir los errores del pasado que nos han llevado a estabilizaciones que nos han generado graves problemas en las administraciones públicas. Y termino la dación de cuentas de este área territorial con la isla de La Palma. La isla de La Palma ha sido objeto de mucho debate político, ha sido objeto de mucha presencia en los medios de comunicación, pero tristemente la ciudadanía se sentía que cuando se apagaron los focos y se fueron las televisiones, los problemas se quedaron y las promesas se fueron. Este Gobierno creó un departamento específico que dirige mi compañera Nieves Lady Barreto para la reconstrucción de la isla, porque teníamos claro que no le íbamos a fallar a ninguna isla y, por supuesto, no a La Palma con lo que había pasado. Adquirimos un compromiso, que era poner unos recursos para devolverle lo que el volcán le quitó a la ciudadanía, 600 millones de euros. 50 millones de euros cada año, 200 ponía la comunidad autónoma, 400 millones de euros tenía que poner el Gobierno de España, 100 cada año. 60% de bonificación del IRPF, porque con esos 600 millones y mejorando el poder adquisitivo de los ciudadanos de La Palma, queríamos incentivar la actividad económica de la isla y que recuperase el PIB y la renta media de las familias que se había perdido. Pues bien, señorías, hoy podemos decir que quien ha cumplido sistemáticamente sus presupuestos ha sido solo el Gobierno de Canarias. Hoy podemos decir que hemos podido pagar, en este caso, las 1.415 personas favorecidas, las 800 viviendas, primera vivienda, que sepultó el volcán sobre la lava, están absolutamente todas pagadas. 800 viviendas, 1.415 personas afectadas. Hoy podemos decir que las 772 fincas afectadas por la lava del volcán han sido pagadas.
Y hoy podemos decir que las segundas viviendas, de las 550, esas sí son 550, llevamos pagadas en torno a 330. Faltan viviendas por pagar, faltan infraestructuras públicas en los 3 municipios afectados, Los Llanos, está aquí el alcalde, Tazacorte y El Paso, porque también las administraciones locales y el Cabildo Insular de La Palma tuvo que poner recursos propios para poder reconstruir carreteras, como el Gobierno de Canarias, colegios e infraestructuras, y por eso no entendemos por qué el Gobierno de España no pone los 200 millones que le corresponden, más los 100 que tiene que poner en este año 2026. Porque, señorías, habilitaron que pudiésemos utilizar el remanente. Los 100 millones con los que se pudo acabar de pagar las fincas y empezar a pagar algunas de las segundas residencias, los puso el Gobierno de Canarias, lo pusieron los canarios. Lo que sí hizo el Gobierno de España es facilitar que se pusiesen del remanente. Esperamos y deseamos que en ese decreto canario y en esa agenda canaria que está firmada, el Gobierno de España cumpla. Y además quiero destacar que desde el Departamento de Vivienda, que dirige mi compañero Pablo Rodríguez, estamos haciendo viviendas en Breña Alta, unos fondos para adquirirlas, estamos haciendo viviendas en Los Llanos, estamos haciendo viviendas en El Paso. En total, 308 viviendas se están produciendo en este momento en la isla de La Palma. Señorías, paso al último bloque de la rendición de cuentas, que es el bloque del conocimiento. Aquí, y aprovechando la invitación que gentilmente tomaron y acogieron o han aceptado nuestros 2 rectores de las universidades públicas aquí presentes en este debate, quiero agradecerles a nuestras universidades públicas el acompañamiento que le han hecho a este Gobierno en todas y cada una de las decisiones. Nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido reconfortados, nos hemos sentido asesorados y cuando tocaba también criticados, todo hay que decirlo. Pero en este momento, la creación de un departamento específico que dirige mi compañera Migdalia, demandado por las universidades públicas, criticado también por la oposición, está permitiendo que en la toma de decisiones y en la transferencia de conocimiento que se generan en nuestras universidades públicas al tejido productivo estemos viviendo probablemente de los mejores momentos de nuestra historia. A día de hoy, en todos los decretos que hemos hecho, en las leyes, en las tomas de decisiones, en la estrategia del reto demográfico, en la estrategia Canarias-África, que por primera vez la tenemos y que la presentamos el otro día, nuestras universidades públicas están con lo mejor que tiene esta sociedad canaria académicamente. Y eso es de agradecer, porque no están ayudando a este Gobierno, están ayudando a Canarias. Y eso, insisto, desde aquí, rectores, se los quiero agradecer. Están presentes porque tenemos, por supuesto, departamentos de excelencia que compiten a nivel internacional, siendo como somos universidades, regiones ultraperiféricas. Pero en las energías renovables y en la transición ecológica están presentes en nuestras universidades. En la economía azul están presentes en nuestras universidades. En la astrofísica están presentes. En la salud pública y en la biomedicina están presentes. Y en la digitalización y en la inteligencia artificial también están presentes en nuestras universidades públicas canarias. Y, por supuesto, lo iba a dejar para el final, pero lo digo aquí porque creo que viene a colación, no tengan la menor duda que este año vamos a cerrar el programa marco, señores rectores, de financiación de nuestras universidades públicas. En la parte del conocimiento, señorías, también en el departamento que dirige mi compañera Migdalia, Cultura, Identidad, hemos seguido con una política clara de ayudar a la internacionalización de nuestros artistas canarios. Por cierto, muy orgullosos de ellos, algunos pegando muy fuerte a nivel internacional, llevando con mucho orgullo la bandera canaria. Por otro lado, hemos seguido trabajando en la apertura hacia nuevas posibilidades industriales y económicas, como puede ser ya consolidado el mundo del cine y las grabaciones de películas, pero que estamos hablando y abriendo ahora, fuimos a Japón con los videogames, los videojuegos, estamos hablando también
de las películas de animación y, por supuesto, todas aquellas instalaciones que tienen que ver ahora con la inteligencia artificial y la mecanización de procedimientos administrativos que se están instalando en la zona especial canaria. Quiero también hacer especial referencia, señorías, a un proyecto que creo que representa el camino hacia que el Gobierno quiere transitar en el mundo del conocimiento y de la cultura, que es el proyecto Identitaria Canaria. Hemos conseguido aglutinar a más de 100 artistas, a más de 100 personas relevantes de la cultura, del patrimonio, de la arqueología, de la música, de la pintura, de la escultura, en torno a un proyecto que lo que hace es relanzar la identidad del pueblo canario y poder adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas tendencias sin perder nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo. Porque para nosotros es fundamental. Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de llevar con orgullo lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron, estamos hablando también de ese modo canario, señorías. Con esto, señorías, termino el breve resumen. Insisto, tienen el dossier enorme, el breve resumen de la gestión que el Gobierno de Canarias ha estado desarrollando a lo largo del último año. Y la ha estado desarrollando en un contexto, como les explicaba al principio, adverso, complicado, difícil, cambiante. Un escenario donde lo único que sabemos es que no hay certidumbre y lo único que sabemos es que el orden mundial que surgió detrás de la Segunda Guerra Mundial y que ha generado un espacio de progreso, de paz y de desarrollo, parece que algunos se han empeñado en dinamitarlo y en enterrarlo. Por eso la reflexión que les quiero hacer ahora, señorías, es, teniendo unos indicadores económicos como los que tenemos, teniendo unos indicadores sociales, los mejores de nuestra serie histórica, pero muy preocupantes, teniendo un instrumento de política territorial donde tenemos retos y metas que van a ser difíciles de conseguir, y teniendo también la inestimable colaboración de nuestras universidades públicas canarias y un tejido cultural, industrial, porque también es industrial, sano, fuerte y que compite con muchísimo nivel a pesar de las dificultades de vivir y desarrollar tu actividad en un territorio alejado y fragmentado, no podemos estar satisfechos. Les decía al principio que levásemos la mirada, que lo urgente no nos impide ver lo verdaderamente importante. Y si elevamos la mirada y miramos al futuro, la tormenta en la que estamos viviendo parece ser que se va a complicar más todavía. Y en un contexto donde se van a complicar más y no sabemos las consecuencias de esta guerra ilegal que ha declarado Estados Unidos e Israel, necesitamos fortalecernos, necesitamos dotarnos de las herramientas necesarias para poder seguir construyendo nuestro futuro y para poder seguir tomando nuestras propias decisiones aquí, para garantizar esa Canarias más justa, más solidaria y mejor para nuestros hijos. Y esa, una de las herramientas fundamentales, señorías, y fueron uno de los 4 acuerdos que les dije al principio, es el Decreto Canario. Necesitamos seguir subiendo los salarios de nuestros trabajadores, porque, como les decía, tener un trabajo fijo ya no es garantía de bienestar social ni de poder ser dueño de tu vida. Necesitamos darle respuesta a esos padres que hicieron todo lo que les pidió el sistema y que hoy tienen un puesto de trabajo y no le pueden dar la educación o la calidad de vida a sus hijos que le dieron sus padres a ellos. Necesitamos poder quitarle la frustración a esa gente joven que ha estudiado, que se ha formado, que es la generación más preparada de toda la historia de Canarias y que no se puede ir de la casa de sus padres, porque no, con los sueldos que cobra, no puede acceder a una vivienda e independizarse. A esas familias hay que darles respuesta. A esas familias este Gobierno de Canarias tiene que dotarse de los instrumentos para poder hacerlo. Y necesitamos la colaboración del Estado. Por eso la Agenda Canaria y por eso el Decreto Canario. Por eso, si queremos subir los sueldos, necesitamos bonificar las cuotas patronales para que esa subida de sueldos no penalice a los empresarios. Por eso necesitamos poder tener y hacer la tarea como administración pública y poder subir el sueldo a los funcionarios que cobran menos del 150% del salario mínimo interprofesional. Por eso necesitamos complementar las pensiones no contributivas, o por eso tenemos que agilizar el ingreso vital mínimo, o por eso necesitamos garantizar fondos para la política de vivienda,
O por eso, insisto, necesitamos aquellas cosas que están en nuestro Estatuto de Autonomía, en los presupuestos de 2023 y que no se han cumplido, y por supuesto en la Agenda Canaria. Y tenemos los votos y los apoyos para conseguirlo. Porque esa Agenda Canaria la han firmado los dos principales partidos de este país. No renunciemos a esa oportunidad como pueblo. Sería imperdonable que renunciásemos al escudo social y económico que hemos trabajado entre todos para Canarias, con lo que previsiblemente nos va a venir encima, porque sería cometer una injusticia y una traición a quienes vienen detrás, señorías. Les vuelvo a repetir, hay 4 retos. La condonación de la deuda. No tiene sentido que con los indicadores sociales que hemos visto hoy aquí, que han mejorado, pero que tienen que seguir mejorando, asumamos deuda de Cataluña. No tiene sentido. No tiene sentido que tengamos un sistema de financiación que desconocemos, pero lo que oímos, la música que oímos de los medios de comunicación, posterga la financiación autonómica canaria a la última de todas las comunidades autónomas. Porque eso se va a traducir en menos oportunidades para nuestro pueblo. No tiene sentido, y aquí quiero agradecer también porque por fin salió la carta del presidente Sánchez, y la mediación también del ministro Ángel Víctor Torres, con el trabajo de mi compañero Narváez Quintero y el Gobierno de Canarias, el vicepresidente también, precisamente por blindar nuestra condición de RUP y nuestro POSEI en el seno de la Unión Europea. Y no tiene sentido, con la alegoría de es la carta a los Reyes Magos. Pues miren, tengo un compañero que dijo, yo quiero que los Reyes Magos vengan también a Canarias, que no vayan solo a Cataluña o a Euskadi. Yo quiero que los Reyes Magos vengan a Canarias. Estamos en el momento delicado. Los momentos en los que nos tocan gobernar no los elegimos. Lo que sí elegimos, los gobiernos, es cómo respondemos a esos retos. Y hoy tenemos 4 retos en los que Canarias requiere la unidad de las fuerzas políticas y del conjunto de la sociedad canaria. Termino, señorías, avanzando, algunos los he dado a lo largo del debate, pero termino, señorías, anunciando algunos de los compromisos o de los retos que nos hemos marcado muy someramente, porque también lo tendrán en el texto, para acabar este año y las legislaturas. Vamos a seguir apoyando a los autónomos. Creemos que el resultado y el departamento que dirige el vicepresidente está dando sus frutos. Vamos a facilitar la conciliación personal y familiar, ayudándolas a contratar personal. Vamos a ayudar a contratar a personas de más de 52 años, que todavía tenemos un segmento ahí que tenemos que conseguir que vuelvan a reiniciar su vida. Y vamos, por supuesto, a ayudar en esa conciliación a aquellos que tengan hijos menores o dependientes a su cargo. Vamos a seguir con la simplificación administrativa en los distintos departamentos. Lo puedo fijar en el departamento que dirige Manolo Miranda o Nieves Lady Barreto, asumiendo los retos y los compromisos con los sindicatos y el personal de la comunidad autónoma. Vamos a seguir trabajando vivienda pública. No solo sigue trabajando en la oferta y en la demanda, sino que ahora mismo, con las casi 4.000 viviendas que se están interviniendo, tenemos en los presupuestos del 2026 más recursos que nunca antes para construir vivienda, no para anunciar vivienda, para construirla y poder llegar a más de 5.700 jóvenes que quieren independizarse y adquirir una vivienda. Vamos, por supuesto, en la movilidad a seguir colaborando y exigiendo ese transporte gratuito, no solo en la interconexión entre las islas con las obligaciones del servicio público, sino también de la mano de los cabildos, seguir apostando por algo que ha sido de éxito. Y ha sido de éxito porque hemos conseguido sacar gente del vehículo privado para el transporte público. Y eso beneficia la contaminación del medio ambiente, la huella de CO2, y eso beneficia también en la movilidad. Y ahí los cabildos están haciendo una apuesta importante y decidida y el Gobierno va a ayudar. Pero necesitamos también garantizar los fondos y no estar cada año pendiente de si el Estado pone o no los recursos. Con una experiencia piloto, que además, insisto, me hace especial ilusión, y es el título único para que un canario pueda ir en transporte público en todas y cada una de las islas de Canarias. Eso es hacer patria, eso es hacer país, señorías. En educación es innegable la apuesta decidida por la educación pública. Vamos a seguir reduciendo los ratios, porque eso va a ir directamente a la calidad de la enseñanza de nuestros chicos y nuestras chicas en la educación pública. Pero además vamos a poner los libros gratuitos, porque no queremos que haya ningún tipo de impedimento para que las familias puedan
llevar a sus hijos al sistema público educativo canario, que tenga éxito y que, por supuesto, pueda prosperar a lo largo de su vida. En materia de la I+D+I de nuestras universidades públicas, ya anunciaba el contrato programa, pero la Federación Canaria de Islas, me llamaba anoche la presidenta para decirme que pedían una reunión porque quieren modificar los criterios del FEDECAN. Vamos a modificar los criterios del FEDECAN para dos cuestiones. Para que la parte de infraestructura se pueda destinar a infraestructuras sociosanitarias y a vivienda, y poder establecer un programa de 10 años marco con los cabildos y con la potencia económica de los cabildos para seguir trabajando en la vivienda y en las infraestructuras sociosanitarias, y en la parte del otro 25%, 20% era para políticas sociales y el 5% para I+D+I, vamos a abrir a que ese 25% también se pueda destinar, señores rectores, a I+D+I y a establecer acuerdos estables de a 10 años con nuestras universidades públicas. Lo han pedido los cabildos y este Gobierno lo va a hacer porque así entendemos la gestión pública. La gestión pública es la colaboración, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos, señorías. En materia de más derechos y atención social, les decía y les anticipaba que el objetivo es reducir a 180 días el tiempo medio de espera de aquellas resoluciones de la dependencia. Pero es que vamos a llegar a más de 100.000 mayores para mejorar las condiciones de vida de los mismos. Estamos poniendo programas que tienen que ver como Desafío, como Al Golpito y departamentos específicos, insisto, para que todas aquellas personas más vulnerables tengan en la Administración una respuesta. A veces, insisto, no es la que nos gustaría, pero desde luego una respuesta. Y en materia del régimen económico y fiscal, vamos a hacer una apuesta decidida por revisar el REF e ir a un REF verde. Creemos que tenemos margen de maniobra para poder diversificar la economía y adaptarnos precisamente a las necesidades de agua, de energía y de reto demográfico, utilizando los instrumentos de nuestro régimen económico y fiscal precisamente para potenciar y diversificar esa economía. Y lo vamos a hacer de la mano de las universidades públicas que están colaborando. Tenemos instrumentos específicos para poder conseguirlo y, por supuesto, todo lo que sea bueno lo vamos a modificar y nos gustaría contar con la colaboración de todas las fuerzas políticas. Y en el reto demográfico, no solo vamos a celebrar en la isla de La Palma el segundo Congreso de Reto Demográfico y Cohesión Social, sino que vamos a poner en marcha un programa que es la Canarias de los 15 minutos. Queremos llevar a menos de 15 minutos todos los servicios públicos de las administraciones públicas de la ciudadanía, en aras a favorecer la fijación de la población al territorio y en aras a reducir la movilidad. Y en agricultura, señorías, les decía y les anticipaba, estamos estudiando el instrumento jurídico para poder legalizar todas aquellas explotaciones ganaderas. Las estamos llevando a cuentagotas con muchas dificultades. No podemos seguir teniendo a nuestros empresarios del sector primario, porque son empresarios del sector primario, en la incertidumbre y en la inestabilidad y en la precariedad. Por eso no solo lo estamos estudiando, sino que vamos a llevar las directrices de ordenación, las DOSA del suelo agrario, precisamente como un instrumento fundamental para favorecer la economía y las actividades complementarias que hagan viable y que la gente pueda vivir con dignidad del sector primario. Señorías, termino ya. Canarias no quiere privilegios. Canarias quiere instrumentos, quiere capacidad para decidir sobre lo que le afecta. Quiere que cuando haya que actuar en vivienda, en dependencia, en salarios o en cohesión territorial, no tenga que esperar de manera indefinida a que otros resuelvan sus bloqueos, sus broncas o reordenen sus prioridades. Canarias quiere, porque tiene derecho a ello, a ser protagonista de su propio destino. Y cuando decimos Canarias para los canarios, vivienda para los canarios, soluciones para los canarios, no estamos excluyendo a nadie. Estamos afirmando algo mucho más profundo, y es que es canario aquel que ha nacido aquí, pero también el que nos ha elegido como tierra para vivir y formar a su familia. Lo que defendemos no es una frontera, sino es una comunidad. Una comunidad que tiene límites, que tiene identidad y que tiene derecho a ordenar su desarrollo y su equilibrio con justicia. Hemos demostrado que cuando hay estabilidad, cuando hay presupuesto y rumbo, Canarias funciona. Y no funciona porque no tengamos problemas, claro que los tenemos. Funciona porque estamos abordándolos, esos problemas. Estamos decididos a cambiar la realidad, porque las cosas no son así, las cosas están así y las podemos cambiar. Que la fuerza te acompañe, decía una saga que hablaba del bien y del mal. En Canarias no hablamos de fuerzas invisibles, ni siquiera del bien y del mal. Hablamos de algo mucho más real,
de la fuerza de una generación que ha sostenido esta tierra en los momentos más duros y que merece estabilidad y justicia. Es la fuerza de un pueblo que quiere decidir su futuro, sin confrontaciones estériles, pero sin renuncias, con serenidad, con firmeza y con unidad. Señorías, les decía que no siempre elegimos las circunstancias en las que tenemos que vivir, sino que a veces las circunstancias nos obligan a elegir a todos. Me votaron para ser el presidente de los grandes acuerdos. No es tiempo de vetos, de crispación o de partidismos egoístas. Es tiempo de acuerdo, de encuentro, de negociación y de honestidad frente a los autoritarios. El pueblo canario sabe perfectamente dónde está y dónde tiene que estar. Los hechos nos pueden sobrevenir, pero tenemos la indudable capacidad de hacerles frente y doblegarlos. Tenemos un país, no solo de gobierno, de país, y seguiremos trabajando para mejorarlo y adaptarlo a las circunstancias, porque el futuro no espera, el futuro se construye y Canarias ha decidido y quiere construirlo por sí misma. Muchas gracias. Señor presidente.